Hola, mi nombre es Carmen Aida Gutiérrez López. Soy alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso el segundo semestre de la carrera de Nutrición Aplicada. Mi docente es María del Rosario Morales Domínguez, quien nos impartió la asignatura de Comunicación Efectiva en Salud. Bueno, como introducción, la asignatura de la comunicación efectiva en salud ha sido muy interesante. Darle un lugar en nuestro ámbito académico traerá beneficios a lo largo de la profesión. Se requiere estar completamente capacitados en esta área para poder desarrollar con eficiencia la profesión, aprender las herramientas necesarias para poder ejecutar una comunicación efectiva. ¿Y qué es una comunicación efectiva? Una comunicación efectiva implica una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva en este sentido se refiere a la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como por ejemplo el tono de voz, puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. En el área de la salud, la comunicación fluye constantemente entre las relaciones que se tienen con los pacientes, con los familiares de los pacientes y con el mismo equipo de salud. Para poder ser capaces de transmitir el mensaje de manera efectiva, se requiere de algunas habilidades y una de ellas puede ser el sentido humano, empatía, como mencionábamos, inteligencia emocional y ser asertivos. En la unidad 1, que fue Fundamentos de la Comunicación Efectiva, como reflexión de esta unidad, se trató acerca del lenguaje corporal también. Y este es también importante como el verbal, solo que este no implica del todo las palabras y permite la expresión por medio de los movimientos corporales. Actualmente se piensa que transmitimos más información por medio del lenguaje corporal que del verbal. Y un ejemplo actual es cuando conducimos o manejamos un carro. Es importante cuidar de no violentar ninguna regla o norma vehicular, no solamente porque nos fueran a dar alguna multa, pero es vital estar alertas y dar preferencia siempre al peatón cuando se trata de algún alto o señal de cruce peatonal, escolar o de hospital. El lenguaje corporal aquí juega un papel muy importante en esta área. Cuando queremos transmitir un mensaje al peatón para avisarle que pase o cruce el primero, darle la preferencia al peatón en este caso. Yo, por ejemplo, hago señas con mis manos o incluso con la mirada y de agradecimiento, pues el peatón sonríe. Y por cortesía también lo devolvemos. Esta es una forma de saludo y esta puede ser una forma de comunicación no verbal, sino corporal. El tema de comunicación en salud. La comunicación en las relaciones interpersonales, sociales o íntimas es fundamental para poder transmitir información o puntos de vista. En la salud es vital la comunicación. Cada profesional de salud se convierte en un comunicador. Esto es debido a la información que debe de transmitir a diario con sus pacientes, donde implica no solo asegurar que la información sea captada, sino también entendida y procesada de manera correcta por parte del paciente. Es una herramienta indispensable dentro de la vida del ser humano para entender y comprender la información que se le transmite. Y es un método para estar en contacto con los demás. En la unidad 2, barreras de la comunicación en salud, una pequeña reflexión acerca de la unidad 2 es que las barreras comunicativas son aquellas que estropean el mensaje y no permiten que dicha información sea captada por el receptor o en otro caso el mensaje puede ser distorsionado. Es importante distinguir las barreras de la comunicación para dar solución y hacer uso de las habilidades comunicativas. Un ejemplo actual, todos tenemos experiencias cuando hablamos de comunicación. En mi experiencia personal, una comunicación efectiva es indispensable en mi trabajo, ya que esto es porque diario tengo que hablar o dirigirme con pacientes antes de que pasen a su consulta, darles la bienvenida, así como despedirlos. Son pacientes psiquiátricos. Tengo la responsabilidad de que antes de entrar a terapia tengan una buena estancia dentro de recepción y entren con la mayor disposición posible. Para ello se requiere una comunicación efectiva usando las habilidades para adquirir relaciones exitosas, afectivas, acertadas y, ¿por qué no?, productivas y satisfactorias. En la unidad 2, son reflexiones acerca de las preguntas del video que se nos proporcionó.
¿Y estás dispuesto a comunicarte de manera asertiva? Es la primera pregunta que nos reta. Es difícil escuchar y comprender de manera clara un mensaje. Es también difícil ser el emisor y transmitir un mensaje claro que no se sobreoponga ciertas emociones o sentimientos. Para poder ser un emisor asertivo, se requiere de ciertas habilidades que se le deben aplicar al momento de emitir un mensaje asertivo. La empatía va de la mano con una comunicación afectiva. Pregunta 2. ¿Te gustaría tener una comunicación efectiva que mejorara tus relaciones en la vida? Me gustaría, sobre todo en las relaciones personales e interpersonales. Una comunicación efectiva es ideal para crear vínculos de confianza con pacientes y en las relaciones personales como las amistades. Es importante para ello crear una comunicación no solamente efectiva, sino afectiva. Pregunta 3. ¿Te gustaría sentir lo que es ser entendido y poder entender el mundo que te rodea? Primeramente, me gustaría entender a todos los que me rodean para ser entendida de la misma manera que yo pueda hacerlo. Considero que debemos ser buenos escuchas, prestar atención a los mensajes, hacer sentir a los demás que lo que nos están comunicando es para nosotros importante. Unidad 3. La relación profesional de la salud del usuario. Como una pequeña reflexión de esta unidad, poder crear buenas relaciones se ha vuelto complicado hoy en día. La comunicación es más tomada en cuenta y se le da un lugar muy importante en medio de las profesiones, no solo en el ámbito de la salud. Esto por los altos índices de conflictos que existen en las relaciones médico-pacientes. Y en el foro vimos ejemplos de cómo compañeros, pues tuvimos experiencias desagradables en alguna institución de salud. Un caso personal, en mi trabajo me gusta ser cortés y amable con las personas, ya que en ocasiones los pacientes se encuentran nerviosos o poco dispuestos para entrar a su consulta. Y para poder de alguna manera ayudarlos, siempre entablo una conversación como rompehielo y quitar nervios o incluso actitudes que muestran y noto por medio del lenguaje corporal. Trato de entender su emoción en ese momento para poder comunicarme con ellos de manera no solo afectiva, sino efectiva, hacerlos sentir en ese momento cómodos para que dentro de su consulta puedan ellos estar dispuestos a trabajar junto con su médico. Empatía, el vínculo humano para la atención del paciente. La empatía es la habilidad de entender la condición del otro de manera afectiva, entendiendo su situación y entregar total comprensión hacia la persona. ¿Qué haría si pudiera estar en el lugar de otro, escuchar lo que ellos oyen, ver lo que ellos miran y sentir lo que ellos viven? ¿Los trataríamos de otra manera? Sin duda, el trato fuera muy diferente. Después de plantear estas preguntas, nos reta a reflexionar si verdaderamente estamos sintiendo empatía hacia las personas, si consideramos que sus necesidades son iguales de importantes que las nuestras. Estamos teniendo ahí empatía hacia la persona. Y este es un vínculo que permite no solo la atención adecuada para el paciente, sino crear una relación de confianza, y respeto. Como conclusión de esta asignatura de la comunicación efectiva en salud, creo que no solo en salud, en cualquier ámbito que pueda aplicarse, es muy importante. Hoy en día entendemos que la comunicación es necesaria. Tan necesaria es para nosotros como el comer y respirar. Constantemente estamos comunicándonos en forma verbal y no verbal. Incluso aún sin seña alguna, transmitimos mensaje. El lenguaje verbal podemos decir que es el medio de comunicación más empleado y conocido de manera formal. Sin embargo, también el no verbal forma parte de nuestro diario vivir. Entender el mensaje a veces puede ser complicado. Muchos podemos decir que sí entendemos, pero cuando estamos recibiendo el mensaje y lo interrumpimos o deseamos opinar antes de que el emisor termine el mensaje, es una comunicación poco efectiva. Es decir, que la barrera estropeó en ese momento el mensaje y que ahora la persona no se sentirá comprendida. La comunicación no es solo escuchar, sino saber transmitir un mensaje de manera asertiva. Muchas gracias.